bienvenidos. Un abrazo cordial a la familia boliviana. El clima está como quiere, templadito, ni muy frío ni muy caliente. Linda La Paz. ¿Se imagina un poquito más de vegetación, nomás en La Paz? Un poquito más verde, en vez de la jungla de edificios que tenemos aquí, de puro cemento y demás. Sería realmente fantástico, sería realmente fantástico. Pero vivimos en una hermosa ciudad. Feliz día de la democracia, feliz día de la democracia. La democracia hoy. ¿Sabe? Escribía algo en mis redes sociales muy temprano a propósito de este Día de la Democracia. Hay que dar gracias a Dios que creo que ya se han perdido al menos los atisbos de una democracia como la que vivimos en el país de los 70s o de los 80s. Pero debemos tener conciencia que la democracia no es solo poder votar, ¿no? No es solo poder votar. La democracia es poder hablar, decir, opinar contrario, y además ser respetado sin censuras previas y menos amenazas o actos represivos. La democracia de hoy tiene sus características propias del tiempo, al igual que las dictaduras. Pero jamás dejará de tener la base en el pueblo y en unas mayorías que, si bien se respetan y se deben respetar, saben también ellas que actuar no es aplastar a los menos, sino hacerlos parte también de las decisiones que nos competen a todos. Hoy es Día de la Democracia y personalmente pienso que de esa clase de democracia vamos a celebrarla todos en ese sentido. Hablar en democracia de lo que va a suceder hoy también. ¿Es democracia el Cabildo de La Paz? Lo es. Que se escuchen y se respeten todas las voces. Bienvenidos a Antes de Mediodía, queridos amigos. Dentro de las primeras noticias que tenemos para ustedes está la locución del presidente Evo Morales en las últimas horas a propósito de que ya estaría en marcha un plan para el tema del posincendio en la Chiquitanía. Vamos a escuchar las palabras del presidente Evo Morales a propósito de este tema. Descarga de agua en operaciones de manera conjunta total 24.776.137 litros. Datos afectados en tema de incendio: Tarija, bosques, 406 hectáreas, pastizales, 3.396 hectáreas, total afectada por incendio en el departamento de Tarija, 3.802 hectáreas. Cochabamba, Parque Tunari, 700 hectáreas. En el departamento de Cochabamba, 6.000 hectáreas, total 6.700 hectáreas. En Santa Cruz, bosques afectadas 1.754.000 con 38 hectáreas. Pastizales 1.860.000, total en el departamento de Santa Cruz 3.615.000 hectáreas afectadas. Entre los departamentos Santa Cruz, Tarija y Cochabamba, 3.625.513 hectáreas. Según informe de nuestras autoridades, especialmente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Bomberos forestales especialistas, 257. Hermanas y hermanos, inversión en recursos económicos dispuestos por los distintos ministerios: Defensa, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y Salud. Una inversión de 24.2 millones de dólares se gastó del Tesoro General de la Nación. Bueno, reiterando algunas frases del presidente Evo Morales hoy en su alocución, la inversión de diferentes ministerios del Estado para coadyuvar con los incendios fue de 24.2 millones de dólares, recursos que se gastaron del Tesoro General de la Nación. La superficie quemada en la Chiquitanía alcanzó 2.700.982 hectáreas. Y ahí en el tema de la cifra, ¿no? Claro, es que hay que entender que el presidente habla de pastizales, que no es precisamente Amazonía,
y otros lugares como Santa Cruz, como Cochabamba y como Tarija también. La cifra está todavía en veremos, pero para el presidente en la Chiquitanía, 2.700.982 hectáreas. Ahora tenemos, dice el presidente Morales, una enorme responsabilidad de trabajar conjuntamente en el posincendio. Dice que la mejor forma de combatir el calentamiento global es con agua y con energía. Y que desde Santa Cruz se instalarán alrededor de 500 bebederos para la fauna silvestre. Dijo también el presidente Morales que los mejores bomberos que tuvimos en esta lucha fueron los bomberos de Francia y queremos formarlos igual. Quiero que sepan que el mejor aporte de los derechos humanos o a los derechos humanos es cuidar el medio ambiente, por tanto salvar el planeta, dijo en la alocución final el presidente Evo Morales. Dejó ahí lo que dice el presidente, me imagino que también será motivo de análisis en las próximas horas, pero nosotros se lo presentamos a nivel simplemente de noticia. Cuarto día de paro en Potosí, estamos con Juan Orellana. Juan, sigue creciendo este movimiento en Potosí, cuéntanos en qué está el día de hoy. Muy buenos días, en Fides. ¿Qué tal, John? Muy buenos días, un saludo cordial desde la capital potosina. Comentarte que acá en Potosí se han radicalizado las medidas de presión. Ya ayer estaban intensivos las movilizaciones como tal en Potosí, bloqueos por todo el centro de la ciudad, hablamos del casco viejo y calles adyacentes. De acuerdo a reportes hay todavía transitabilidad, sobre todo en los barrios periurbanos donde no se está cumpliendo como tal la medida. La terminal de buses está habilitada, se ha indicado que han llegado buses del interior del país y han salido también buses de acá de Potosí hacia otros departamentos. En cuanto a las clases, el tema de educación, hay clases en algunas unidades educativas donde ha habido acuerdos entre profesores, directores de unidades educativas, padres de familia. Los padres de familia se han comprometido a bloquear afuera de los colegios, pero mientras sus hijos vayan a pasar clases. El tema de salud, usted sabe bien que el sector salud va manteniendo una movilización de más de 50 días, por cierto, y pues ellos se han sumado al paro cívico de Potosí. Estamos precisamente en un piquete de huelga de hambre, estamos con el doctor Fernando Acebey, él es presidente del Colegio Médico de Potosí, y le vamos a consultar precisamente si el sector salud en realidad se ha sumado a este paro cívico de Concipo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. En La Paz le escucha. Muy buenos días a la de audiencia, también a John Arandia. Sí, comentar de que estamos ya casi en nuestros 52 días de huelga general indefinida, donde estamos manteniendo 2 piquetes de huelga, uno en la Caja Nacional de Salud, que está en sus 16 días, y aquí en instalaciones del Colegio Médico Departamental, que estamos ya en nuestro 10º día de piquete de huelga. Estamos pues muy preocupados en el sentido de que la inconsciencia y la tosudez de este gobierno, pues que no nos da respuesta a las peticiones que nosotros lo estamos haciendo, aunque les hemos dado las respuestas técnicas en estas 6 reuniones que hemos tenido, pero lamentablemente no nos da ninguna respuesta positiva. Hoy día el Consejo Nacional de Salud está en la ciudad de La Paz, justamente para ver la posibilidad de nuevamente pues abordar o tener las mesas de diálogo. Eso va a depender pues si hay o no hay conciencia también del gobierno. Está bien, doctor, el tema de Concipo, ¿se han sumado ustedes a esta movilización? Sí, como potosinos que somos, también nos preocupa pues de que ya ha sido demasiado, que nuestro departamento ha sido saqueado desde hacía mucho tiempo atrás. Ya prácticamente se han aprovechado de los recursos no renovables. Ahora mismo no están queriendo con la 37-38 apoderarse de lo que es el carbonato de litio, y nosotros como buenos potosinos ya no podemos permitirlo eso, porque afecta pues a todos, sobre todo al tema de lo que significa la parte de salud. Por eso mismo nosotros nos hemos sumado pues a las movilizaciones que tiene el Comité Cívico de Potosí, porque también nos afecta a todos nosotros, no solamente a los de esta generación, sino también nos preocupa a los que se están viniendo, nuestros hijos, nuestros nietos, que prácticamente van a ser los más afectados pues sobre esta terrible toma de decisión.
John, ese es el panorama que se pinta en cuanto a la movilización cívica acá en Potosí. Comentarte también que los mercados han cerrado sus puertas, no hay centros de abasto, no hay transporte público, la banca está atendiendo a puertas cerradas en algunos de los casos, hay algunos comités de movilizaciones que van por el centro de la ciudad, al igual que ayer también instituciones como la Gobernación han sido cerradas prácticamente por algunas organizaciones afiliadas a Comcipo, igual que la alcaldía. El panorama que se pinta a esta hora de la mañana, se aguarda el consejo consultivo que va a convocar el Comité Cívico Potosinista precisamente para esta jornada, para ver si van a participar o no de ese comité interinstitucional al cual el gobierno ha invitado la jornada de ayer en Uyuni, precisamente pues para debatir y analizar el tema del litio. Recordemos que el ministro Quintana ha indicado que hay varias organizaciones, o muchas organizaciones que no están de acuerdo con la abrogación de la 3738, por lo que ha indicado que se puede revisar pero no abrogar esta normativa, que es la principal demanda del Comité Cívico Potosinista para poder terminar esta medida de presión en este indefinido que se ha ido convocando desde Comcipo. El panorama de lo que va ocurriendo a esta hora de la mañana en este cuarto día de paro indefinido en Potosí. John. Gracias, Juan. No entiendo qué quiso hacer el ministro de la Presidencia enviando una carta para una reunión informativa. Este criterio de solo información echó abajo una posibilidad de una reunión como el Comité Cívico las anteriores horas en búsqueda de una solución. Ojalá llegue un nuevo intento para que nos reunamos ya y este conflicto pueda acabar. ¿Cuántos días ya estamos? 7, 8, 9, 10 días ya de huelga de hambre del principal representante de Comcipo acá en La Paz. Aún así va a participar, dice, del Cabildo esta tarde. Y en Potosí se está incrementando la medida de presión en cuanto a la fuerza. Cuidado, lo volvemos a decir una vez más, Potosí ha demostrado de lo que puede ser capaz cuando para. Y creo que esa lección algunos no lo han aprendido. Hay que tomar de una vez decisiones para poder solucionar este tema. Voy a ir a la pausa comercial. A la vuelta le tenemos imágenes de lo que fue ayer el enfrentamiento con trabajadores en salud que salieron a protestar en Santa Cruz y el análisis de nuestro invitado especial en el Queso y Marraqueta. Hablaremos de temas como la democracia, las recientes encuestas. ¿Qué le dije de Chi? ¿Qué le dije de Chi? Le dije, va a dar una sorpresa, ¿eh? Va a dar, te lo dije. Vamos a hablar de eso. Hablamos del Cabildo y hay un hombre, ex militar, se puso el uniforme, hasta con los grados con los que fue dado de baja, para llamar al Cabildo el día de hoy. Eso nos sorprende tremendamente, entre otras cosas que tendremos en los siguientes minutos. Amigos, 10:23, volvemos en instantes. Jorge Cuba Akiyama, paceño, 30 años en el ejercicio de la comunicación, periodista desde 1984. Trabajó en radio, en programas deportivos, redactor de periódicos como El Diario, Última Hora, El País de Tarija, corresponsal de la agencia France Press, espectador de Bogotá, director del semanario La Época y la Agencia Boliviana de Información. Coco Cuba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, hermano. Bienvenido a Fides. Gracias, John, ¿cómo estás? Muchas gracias. Esta es una casa muy linda, muchas gracias. ¿Cuántas veces has venido a Fides? No sé, tal vez 3. ¿Tal vez unas 3? La memoria es infiel, ¿no? Sí, 3. Creo que si no es esta, la cuarta es la tercera y las 2 anteriores con Eduardo Pérez Iribarne. Qué bien, qué sí. bien. ¿Has tenido muy buena relación con la Fides? Sí, bueno, ¿qué te digo? Una relación distante pero generosa. Jorge Cuba, en tu época de periodista, los medios que has pasado, ¿cuáles han sido? Mira, yo he comenzado haciendo periodismo deportivo hasta que se me estragó el alma, que es hacer periodismo deportivo con todo el respeto que me merecen quienes lo hacen hoy en día, quienes lo ejercitan. Hasta hoy la historia es esa, ¿no? Escribir de derrotas y eso estraga el alma, ¿no? Es que una cosa es que tú vayas al campo de fútbol, que sueltes todo lo que traías cuando pierde tu equipo. Te estoy hablando en el deporte cuando competimos internacionalmente, ¿no?
porque ya el torneo local de Chaco, Deportivo Chaco con Deportivo Desamparados, bueno, eso es digerible. Pero cuando se trata de la competencia internacional yo recuerdo una frase de Grover Echavarría, dicha por David Heredia, parafraseada por David Heredia, es lo correcto, ¿no? Que decía, nosotros ya estamos vacunados. Yo nunca pude vacunarme, ¿sabes? ¿Vacunas contra qué? ¿Contra la derrota? Contra las derrotas, pues cuando Bolivia perdía, bueno, alguna vez eso Grover Echavarría le había dicho a David Heredia, no, nosotros, cuando vivía Ramberto, merece tanto respeto su memoria. Oye, le digo, nosotros ya estamos vacunados, porque yo sufría, pues porque tú sales del estadio como espectador, echas estiércol, ¿no? Levantas la madre a todo el mundo y te vas a tu casa y bueno, ya, no enciendes el televisor, no escuchas la radio 2 o 3 días y, digamos, curas el alma. Mientras un periodista deportivo, que también pues es un hincha, la mayor parte de los periodistas deportivos, debo decirte, por lo menos hasta mi generación, eran futbolistas frustrados. Pues dicen que un periodista debe mantenerse al medio de sus pasiones. No, eso no es cierto, pues eso no es cierto, ¿no? Cuando hay honestidad intelectual y eres objetivo realmente, es muy difícil. Pero la objetividad no es mantenerse al medio. En el campo del periodismo, por ejemplo. Al medio de respetar la opinión del de la derecha, del de la izquierda. Sí, claro, sí, pero no hay objetividad propiamente dicha, John, tú lo sabes bien, ¿no? Hasta en un adverbio puedes inclinar la balanza, con un pequeño adverbio. Claro. Te decía que cuando eres periodista deportivo, vas al partido, ¿no? Lo cubres, lo sufres, porque en realidad es sufrirlo. Como corresponsal extranjero era no mirarlo, no escribir, porque termina el partido y tú tienes que mandar la nota, sí, claro. Justamente con el pitazo. Entonces era sufrirlo. Pero cuando tienes que llegar a tu redacción, trabajas en un medio local y después de haber rumeado, mascullado y digerido la derrota, ¿no? A no ser que tengas un cuerazo de esos, ¿no? Me gustó lo de rumeado, ¿eh? Sí, tienes que rumear eso, ¿no? Oye, y es impresionante que tienes que escribir. Wow. No, yo recuerdo que el día que decidí dejar el periodismo deportivo, le dije a David Heredia, que era jefe de página en Última Hora, le dije, aquí está la crónica, mañana me voy del periódico. Y no era porque somos grandes amigos, ni alguien me había pedido mi renuncia en Última Hora, en aquel periódico de la Avenida Camacho, sino que ya eso tenía mucho, era mucha mano, como se dice. Fue algo, a ver, más moral, ¿no? O sea, fue algo que fue contra ti y no lo soportaste. Oye, y te fuiste. La verdad que yo me hice un favor, dejando el periodismo deportivo. ¿Sí? Sí, me hice un favor. Wow. Tremendo favor. Pero seguiste en el periodismo y fuiste director de AVI, por ejemplo. Después de, eso fue el 94, que decidí dejar el periodismo deportivo, cuando todavía Mario Mercado vivía. A Mario Mercado hay que guardarle una gratitud, el periodismo boliviano tendría que guardarle una gratitud extraordinaria, pero bueno. Entonces, fíjate, el hecho que detona mi decisión, perdón por hablar en primera persona, es que esa selección que clasifica al Mundial de Estados Unidos tenía base en el Bolívar, y en cuartos de final Bolívar enfrentaba después del campeonato al poderoso Olimpia del Paraguay. Y dije, con una selección que viene del Mundial, porque Bolívar era el base de la selección, nos ganaron 1-0 aquí en La Paz. ¡Qué terror! Pues dije, no, mira, si no estuviésemos en un medio, ante un público, y no estuviese permitido soltar unos epítetos poco laudatorios, dije, váyanse y chao, y nunca más. Jorge Coco Cuba, eso te pasa en el deporte, pero ¿qué pasa cuando entras, por ejemplo, a las lides de la cobertura de las cosas económicas, políticas y sociales? Terminas siendo director de AVI, no es más divertido, pero es más profesional, ¿no? Tienes que pensarlo. O sea, tú ahogas tu tiempo pensando o trazando lo que puede ser la cobertura del día siguiente, como el hecho que estás narrando, y ahí la calidad narrativa tiene, desde mi punto de vista, tiene una importancia que todavía no veo que se le haya asignado, porque en las escuelas de periodismo en Bolivia nos enseñan de que
debe entender desde el último hasta el primero de los bolivianos, desde el último hasta el primero de los lectores. Yo ahí tengo serias discrepancias. Yo creo que la capacidad narrativa desde Wolf, ¿no?, que habló del nuevo periodismo en los 90, o creo que antes, no, pues es muy importante que tú atrapes a tu lector y que no solamente, porque la lógica es que te leen el titular, si el titular es bueno, te leen el copete, si el copete es bueno, si la entradilla es buena, bueno, te leen el segundo y tercer párrafo. Claro. Si la nota es buena, terminan leyendo todo el texto. Entonces, para eso necesitas tener calidad narrativa, ¿no? Sí, definitivamente. Tienes que despertar el ser lúdico. Cuando te presentaba decía, trabajó para AVI, ¿será para trabajar para el gobierno? ¿Trabajaste para el gobierno trabajando para AVI? A ver, sí, claro, porque es un puesto de designación directa que figura entre las facultades privativas del ministro de turno. Sí, claro. Pues no, con un poquito de honestidad intelectual, no, yo sí, pero lo que sí debo defender de mi gestión de 10 años es que yo he tenido independencia redaccional en 10 años. Wow. La he mantenido a rajatabla. Si tú te fijas, hasta diciembre de 2018, había entrado, así era la agencia del Estado, pues, ha entrado oposición, ha entrado oficialismo. Claro, si se plantea una proporción de quién más, quién menos, evidentemente el gobierno genera mucha información. Entonces, pero yo he tenido una, si tú quieres, independencia total en AVI. Cosa que cuando eso falló, se produjo mi relevo, ¿no? Cuando las cosas cambiaron. Yo no sé cuánto han cambiado, pero el caso es que en AVI hasta mi gestión ha habido parte y contraparte. ¿Te pongo en problemas si te pregunto cómo está AVI hoy? No, porque no la sigo, yo no miro atrás, no la sigo. ¿Ok? No ¿Qué? la sigo Buena porque... respuesta, pero me imagino que hemos dejado una escuela, ¿no? Porque fíjate que cuando este equipo de periodistas asume en 2009, prácticamente no había agencia. Porque en una acción, yo digo poco calculada, vacían AVI, la AVI que fue fundada en 1996, vacían AVI para generar el periódico Cambio. Y a eso había, como estaba vacía, había que reconstruirla. Y la hemos levantado con el Rubén Sandy desde los cimientos, ¿no? ¿Molesta que el poder maneje la prensa, Jorge? Es que es así. O sea, si me dices cuál es lo ideal, ¿no? Yo te contesto que es que en mi caso es muy distinto. Fíjate, yo le doy el derecho de réplica a Carlos Mesa en diciembre. Mira, Carlos Mesa. Pero si tú lees a Rubén Costas, que era opositor, ha estado 1000 veces. Y recuerdo una frase del presidente Morales. Una frase que debe describirlo bien. ¿A Morales? Al presidente Morales, en alguna reunión que sostuvimos los medios estatales con él. Dijo, publiquen de la oposición, pero dennos oportunidad de defendernos. Y ese fue el principio que apliqué en esos 10 años. Vaya. ¿No? Vaya. Entonces, sí tuviste una buena cancha para poder trabajar ahí en AVI, ¿sabes? Claro, porque las cosas definitivamente, han cambiado. No entrar en más. Jorge Cuba, muy buenas respuestas a estas primeras preguntas. Hoy es Día de la Democracia. Sí. ¿Cómo debemos respirar y entender la democracia? Por generaciones. John, por generaciones, definitivamente. La democracia para este compañero tuyo, que debe frisar los 20, 21 años, no es lo mismo que para un cincuentón como el que habla, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque yo vengo de la generación, un año después de que nací, Barrientos golpeaba a Paz Estenssoro, que no es una figura que la historia debería reconocerlo con esa magnanimidad como ahora, ¿no? Yo creo que este proceso de cambios debió hacerlo Paz Estenssoro y no engolosinarse con el poder y provocar incentivar la contrarrevolución en 1964. Pero mira cómo la manera se mantiene, ¿no?
No, yo creo que es un decir, ¿no? El MNR fundió Bielas con Sánchez de Lozada en Pero 2003, claro, ¿no? pero sigue vivo. No sé quién es. ¿Qué es el MNR? El MNR es nada, es una letanía que va a desaparecer ahora con ese... Las encuestas de hoy dicen 1%. Mira, dicen qué 1%. generosas que son las encuestas, ¿no? No creo. Democracia no es solamente ir a votar, decía yo al principio del programa. Es No un hay que acto entender político. Es un acto político el hecho de votar. Los bolivianos teníamos una sola opción de hacer política cada 4 años antes de Evo Morales. Y no lo estoy ni defendiendo ni atacando. Y era ir al acto comicial. eso. Hoy la democracia está mejor o peor. Sí, claro, tenemos muchos años, ¿no? Ya viviendo. Este es el proceso más largo de que Bolivia ha disfrutado de la democracia. Hoy creo que hay un uso más extendido de los derechos políticos en el país, ¿no? Porque fíjate, si tú revisas epidérmicamente la historia de Bolivia, es lo que está pasando hoy. Yo tengo una decepción a nivel del marketing político, pero lo que está pasando hoy es una cuestión de toda la vida, ¿no? Ataques. Sí, claro. Y fíjate, cuando dices, advertí que el señor Chi, yo dije lo contrario, ¿no? ¿Tú dijiste lo contrario? No, yo dije ¿Que se va a morir? no, es un soyapa, ¿no? El chino muere acá, dijiste No, tú. yo voy a respetarlo como coreano. Tú sabes que ahí hay un No, triángulo. claro, no, sí, pero no, sin ánimo de decir nada. Es decir, para la gente no dicen. Sí, el claro, coreano, claro. Ojo claro. rasgado, eres chino. Sí, o sea, sí, no claro. hay la diferencia entre japonés en el Perú, coreano. mira que tienen la segunda mayor comunidad de japoneses Ajá. del mundo, ¿no? Detrás de Brasil, la tercera. Detrás de Brasil, México están los peruanos, ¿no? Le decían Chino Fujimori. Chino Fujimori, claro. El Chino Fujimori. ¿Vos ¿no sabes es cierto? cómo diferencias a un chino de un japonés? Mira, yo soy descendiente de japonés, hay una distancia kilométrica. No, pero en serio, ¿sabes una cosa? El japonés tiene apellido más largo. No, Yamamoto, Tsukiyaki. Sí, claro, ¿no? claro. Pero no te olvides que el japonés tiene una base en el kinji. Claro. Y es del chino. Claro. No, pero sí. Pero el chino es alfabeto, sí. Chi, Yan, Su, digamos, ¿no? Esos Sí, son sus claro. apellidos. O sea, claro, si no quieres meter la pata y Claro. decirle, usted viene de Asia, sí. Sí, claro. ¿Cómo apellido, no? Sumimoto. Japón! O sea, nunca va a meter la pata. Ahora, fíjate qué diferencia con los coreanos del norte, del sur, con los vietnamitas. Sí. Mira, ese enclave es, si tú revisas un poquito la historia, Sí. el que dio paso a la fundación de Japón fue un coreano. Claro. Bueno, Asia era una sola. Después ya la historia hizo de estas divisiones. ¿no? Japón fue una potencia. Nunca vayas a decirle a un japonés chino y a un chino japonés. Nunca. Nunca, sí, se molestan mucho. Listo, ya estás. Chao. Adiós. Clarísimo Es empate cierto. técnico. Bueno, ¿qué dice? No es un empate técnico. Clarísimo empate No lo es, técnico. no lo es. Muy bien. Entonces, ¿en qué estábamos? En Día de la Democracia. Día de la Democracia. Estas digresiones nuestras. Oye, fíjate que para quienes venimos de larga data, pues nosotros sí hemos conocido lo que era hacer cola, decimos los paseños, ¿no? Fila para Con tu comprar ficha, pan. con tu ficha. Sí, antes en el 50, tras la Revolución Popular del 52, ¿no? Los famosos cupos, ¿no? Las cosas han cambiado, pues, ¿no? Un pibe de hoy no tiene idea lo que es el 17 de julio de 1980. Yo creo que quien piensa en una dictadura con balas, yo pienso que piensa en una dictadura con balas, con bota militar, está muy equivocado. Pero los tiempos precisamente han cambiado. Han cambiado. Pero hay otras clases de dictaduras también. Bueno, Te diría yo, Banzer decía casi online, dictalandas, digamos, ¿no? Diferentes, ¿no? Eclécticas. Sí, ¿no? está bien. Fíjate, van a ser un tipo muy interesante. Decía dictablandas. ¿no? ¿Dicta? Blandas. Dictablandas. Dictablandas. Y fíjate que un periodista de France 24 le pregunta al presidente Morales, le dice, usted se siente un dictador, usted está como los dictadores africanos. Y Evo Morales le contesta algo, las dictaduras son con bala. Claro, venimos de ese tiempo, pues. La más reciente de la que debemos guardar un poquito de memoria es la de 1980, de julio, ¿no es cierto? Cuando los uniformados salieron a dispararle al pueblo y te veían por tu techo arreglando una teja y te metían un balazo, ¿no? Era
toque de queda a las 9, al que se pasaba le disparaban, Así es. ¿no? Entonces, a mí también me cuesta, ¿no?, hacer una liazón entre la dictadura militar y que digan que en este proceso de democracia hay una dictadura. Lo que hay es un ejercicio del poder, tengo la impresión. ¿Cómo se ejerce en Bolivia, la latinoamericana, ¿no? Porque no es lo mismo la dictadura, no es lo mismo el ejercicio de la democracia en Europa que en América Latina. ¿No? Tenemos una democracia latina, ¿no? Sí, claro, hay que preguntarle al PRI, pues, al PRI mexicano, cómo se hace democracia, ¿no? Fíjate que la dictadura perfecta le llamó Mario Vargas Llosa, 70 años. ¿Qué le pueden decir? Somos unos pichones, en todo orden. Mira, la separación Estado-Iglesia en Bolivia, en los 1860s, creo que no costó ni un solo muerto. En México, 4,5 millones de muertos. No. La Revolución Popular de 1952, revisa los periódicos, creo que no llega al 1,000,000 de muertos en esos días de fuego, ¿no? La Revolución Agrarista de Madero, de 1910 a 1920, México, que fue agrarista, 1,5 millones de muertos. No, claro. ¿No? Claro. Entonces, no, pues, qué pena que solo se miden muertos, ¿no? Así porque nomás hay algunos es, muertos ¿no? vivos que han llegado hasta hoy. Digamos. Pregúntale al MNR. Tiene más muertos que vivos. Bueno, como si esto fuera deportes, al estilo de Jorge Coco Cuba, vamos a ver las últimas encuestas. A ver, la última encuesta que quedó presentada ayer por CIES Mori, si me pueden poner 36,2% para Evo Morales, 26,9% para Carlos Mesa, 7,8% para Óscar Ortiz y tarararán, 5,8% para Chi. ¿Qué tal? Presencia senatorial. ¿Quieres darle un análisis a esto? Ahí está. Sí. Vamos a segunda vuelta, ¿no? Así como están las cosas, sí, hay segunda vuelta, pero, ¿sabes? Hay un fenómeno que lo analizó esta europea, la Noel Newman, creo que es sueca, que hablaba de la espiral del silencio, ¿no? Mira, en las últimas 4 elecciones en Bolivia se ha detectado de manera creciente ese fenómeno, ¿no? Que la gente no habla o dice mentiras. Esa es la espiral del silencio. Porque no se anima a decir lo que tiene. No. Pero estamos hablando de un panorama político altamente politizado. Y sabes que ya en Bolivia no funciona lo que está haciendo. A mí me sorprende lo que hace Patxi, ¿no? Patxi está anclado en la década de los 60 del siglo XX, ¿no? Repartiendo fideitos, ¿no? Ese fenómeno ha sido ampliamente superado, ¿no? Yo recuerdo que en las primeras elecciones de las que tuve conciencia plena, en la de 1985, por ejemplo, los candidatos iban y regalaban ¿no? Fideíto, azúcar, ¿no? Baldes, iban ni siquiera al campo, a las áreas suburbanas, o se metían en el campo. Recuerdo que en las elecciones del 79, el campesinado paceño, fundamentalmente, Aymara, votó por Serrate Reitz, ¿no? El dueño del Hoy, porque se parecía a Paz Estenssoro, ¿no? Porque se parecía a Paz Estenssoro. Y Paz Estenssoro estaba en la papeleta, ¿no? Y el cura, en este momento el video, el antropólogo jesuita ¿Albó? El Javier Albó, escribió un texto maravilloso que decía que la cultura de pedir, ¿no? Habla de un campesino de la zona sur que prefiere guardar su camión con el que ganaba 80 pesos para recibir en elecciones Jorge, alimentos por 60 así bolívares. de cortito, ¿por qué crees que vota la gente hoy? Porque ¿a quién elige la gente hoy? ¿Elige por programa de gobierno? ¿Elige por carita? Mira, por eso te decía, yo guardo una decepción del marketing electoral. Yo pensé que iba a ser un marketing electoral como lo había prescrito incluir el Chávez, ¿no? Decía, este va a ser un marketing moderno. Y nada. O sea, lo más moderno que tiene son el tema de las redes sociales. ¿Sabes qué? Hemos vuelto a las prácticas de marketing electoral. Ajá. Ahorita caigo en lo que me decía. De UDP le voy a votar. De la elección de 1980, ¿no? Todos a San Francisco, ¿no? Contra el hambre. Aquí nos vamos a meter, digamos, si hablamos de Evo Morales, de Mesa, de Ortiz, no, aquí hay que hablar del Chi. Hay que hablar del Chi. Personalmente, el Chi ha remontado al 5, ya,
porque ha hablado cosas de los que los otros no hablan, aunque hable cosas incoherentes para muchos. ¿Sabes? El Chi, perdón, Sí, Jorge, tranquilo, perdón. tranquilo. El Chi agarró y habló de la violencia hacia la mujer. Y dijo que las mujeres son también responsables de la violencia que ejercen los hombres. ¿Cómo es posible? Una conductora de televisión se le enfrentó y todo. ¿Sabes qué? En esa espiral del silencio que tú dices, muchos hombres dijeron, mira, lo que él está diciendo, sí, lo apoyo. ¿Ah? Lo apoyo al Chi. Pero no, calladito nomás, por ahí mi mujer me pega. Sí. ¿No? Entonces, no, además cuando tu mujer te pega con palo, ¿no? Habló de los gays. No debemos taparnos los ojos porque hay grupos de personas que todavía no entienden que son parte de la sociedad, los gays, las lesbianas, los transexuales y demás. Ha dicho cosas muy duras, pero hay gente que ha dicho, sí, o sea, un hombre que habla esas cosas nuevas, pero eso te decía, es genial, y se anima, ¡tom!, llama la atención y se va al cuarto lugar en las encuestas. O sea, funcionó. Y además, hace un adicional, no es conocido. Si nadie puede decir que este hombre está mintiendo, porque es la primera vez que lo vemos en acción y apareció de la nada. Y sobre todo, porque tiene un adicional, es asiático. Estas cosas han hecho que remonte al cuarto. Ortiz está preocupado. Sí, está Yo lo veo preocupado. así. Pero debo decirte, no creo, va a superar el 3%, pero no creo que vaya más allá en el momento del acto comicial. Sí, no va a ganar. No, pero te decía, ¿por qué? Me preguntaste, ¿por qué votan los bolivianos? ¿Con qué votan el boliviano? Yo creo que cuando no había marketing electoral votaban con el cerebro, ¿no? Votaban con ambos lóbulos, por una opción política que se identifica con la tradición familiar o con lo que ellos creían, en el caso, estoy hablando del MNR, antes de 1982. Después de 1985, después de la restauración democrática, que es donde nace el marketing electoral como los gringos han concebido, votaron con el corazón, ¿no? No te olvides que Paz Estensoro y Sánchez de Lozada le hablaban al corazón y muchos votaban. Se hablaba del voto calzón cuando el Tuto Quiroga, ¿no? Jovencito, muy bien parecido. El voto calzón. Voto calzón, así se llamaba. No era clase, ese no era bonito, era sensual y sexual. Bueno, ¿no? Ahí está, ¿no? Bueno, entonces, pero hoy yo creo que se va a votar con el bolsillo. Con el bolsillo. Sí, hoy se va a votar. Sí, seguro, ¿sabes qué? Los chicos que hoy tienen, como te decía, 21 años, no han conocido, oye, han comido 3 veces al día, como buenos cristianos. Fíjate que los albañiles, los constructores de antes de 2005, comían a mediodía, después de una tremenda faena, papaya salvieti, o sea, pan y plátano. Hoy es pollo. ¿Cuál es la pregunta que se está haciendo la gente antes de votar? ¿Hablando o pensando en el bolsillo? Sí, por supuesto. ¿Cuál es la pregunta, Coco? No, quieren estabilidad, entonces voy a votar por la estabilidad. Y no es que le estoy haciendo acá un favor ¿no? Lo que no ha dicho Carlos Mesa en su campaña es yo voy a mantener. ¿Quién puede animarse a tocar este modelo de crecimiento? 14 años de expectativa de crecimiento. Oye, que lo que ha dicho más o menos, no sé cuál, creo que es la presidenta del Senado, ha dicho, hay 48% de autos nuevos en Bolivia. Estamos acostumbrados antes de 2006 a montar en autos usaditos y a ponernos ropa usada, ¿no? A camuflarla desde el alto para lavarla y plancharla. Oye, las cosas han cambiado. O sea, los que no han considerado que que llegas a un café a tomarte un cafecito y que te tienes que quedar parado en la puerta porque está tope a tope, entonces no han tenido una lectura correcta de lo que le ha pasado a este país. Tengo un minutito y vamos a terminar esta tertulia con Jorge Cuba, periodista, hablando del cabildo del día de hoy. El cabildo. ¿Vas a ir al cabildo o no? No. ¿No vas a ir al cabildo? No. ¿Por qué no vas a ir? No, pues sí, puedo verlo por televisión. Si grandes partidos se ven por televisión. ¿No ves? ¿Lo vas a ver en tele? No, pues lo voy a seguir. ¿Qué voy a ir a morir de frío con el cambio climático? Hace un frío en La Paz. No. O sea, por el clima no vas a ir. No hubiese ido. Mira, ¿Cómo estará? ¿Tú crees que digan, multitudinario, en Santa Cruz 1.500.000, sí, tengo que ir pues? No creo que llegue. No creo que rebasen las 200.000 personas. 100.000 personas ya estamos exagerando. No, lo dudo. ¿Sí? Lo dudo. ¿Y el fondo cómo lo ves? ¿El fondo del asunto? 21F, del litio. Pero quisiera hablar disparates, pero hay que ser
muy poco inteligente para seguir hinchando con el 21. Pues está superado. Estamos a días de las elecciones y el presidente Morales es candidato. ¿Qué es el 21F? ¿No? Bueno, lo que quieren es, lo que busca este cabildo, por ejemplo, los potosinos con el litio, ¿no? Oye, se ha desarrollado una industria del litio, mal que bien, ¿no? Fíjate que no sé cuál es el objetivo, pero nadie le ha creído al Cabildo de Santa Cruz que quieran federalizar, como dice Ortiz, las autonomías, no, federalizar el país. En 1932, el presidente de Salamanca, que había hinchado los escrotos por federalizar Bolivia, ante la emergencia del Chaco, tira al tacho su propia ley. No, federalizar es una palabra grande. Yo no sé cuál será la conclusión. No ha de tener impacto, ¿no? Debieron haberlo hecho antes, pues, ¿no? Okay. La oposición, los colectivos ciudadanos en La Paz han reunido mucha gente, pero no un millón. ¿Tú crees que va a haber 200,000 personas? Pero creo que exagerando, ¿no? Exagerando. Es una cifra lúdica. Ok, Jorge, ok. Quiero irme con esto, agradeciéndote tu presencia, No, que por Jorge, favor. ha sido un No, a la placer orden. tenerte aquí con el cafecito. Mira No, que estaba muy rica la marraqueta. Te decía que ahora tiene bromato, ¿no? Pero porque las marraquetas... No, es marraqueta, ¿no ves? pan de batalla. Los muchachos de antes no usaban gomina, las marraquetas de antes no usaban bromato. Ay, sí. No me digas eso, hermano. No me quitaré jamás esto de mi marraqueta pasada. ¿Sabes algo? Me llama poderosamente la atención esto que van a ver a continuación. Se trata de un ex militar. Yo tengo aquí el dato, si me permiten un segundito nada más, por favor. Es un ex militar que no le aprobaron su sigla política para participar, tengo entendido. Este militar, además es pastor, quiso formar un partido político llamado Patriotas para llegar a Palacio. Es el general de ejército en servicio pasivo Marco Bracamonte Reyes, que compartió su tiempo en los cuarteles con la prédica evangélica. Se puso el uniforme, con uniforme. Está llamando a participar del cabildo. Y mira lo que propone, y esto va a ser noticia. Le dice a Mesa, si ganas, así al menos yo lo entiendo, no es textual, por favor, que sea un gobierno de transición para llamar a elecciones más justas y claras. Con esto los dejo y nos vamos a la pausa. Ojalá gane titulares. Y después de eso, como los magos, ¿no? Desaparecerán. Bueno, es llamativo no, pues, hoy. El que se recuerda en este momento, los nombres de esos dos, teniente coronel o tenientes coroneles, hubo una discusión sobre eso, sobre esa sección, que quisieron alzar las armas cuando Carlos Mesa en 2005. El que se recuerde los nombres. Mira, están tirados en la historia no los ha contemplado para nada. Dos buenos aventureros. Veamos qué sucede. Por el momento es un minuto de gloria. Es un minuto de gloria por lo menos. Bueno, que lo vivan. Aquí lo tienen el video. Juzguen ustedes y vamos a la pausa. Soy el general Marco Antonio Bracamontes Reyes. No soy activista, no soy politiquero, peor, no soy un oportunista. Soy el patriota líder de PPT, Patriotas para la Transformación. Una organización con filosofía e ideología eminentemente bíblico, con fundamento político basada en la vida tetradimensional de Cristo Jesús, con la tarea de proteger la vida, la libertad y la propiedad. Temida por este gobierno, al decir que no iban a crear a un Bolsonaro boliviano, razón suficiente para negarnos la personalidad jurídica. Hoy es el día que concluye de estar en posesión de Aponte, día de exhortar, día de instruir a todos aquellos patriotas que creen en Dios y tienen un corazón de león para salir en batalla. El voto de un patriota tiene un gran peso específico. Por el simple hecho de que sabemos en quién creemos, nuestro voto es una bendición. Somos llamados a hacer lo que es correcto. Eso significa apoyar y votar por alguien que tenga las mejores posibilidades de poder sacar a este gobierno que está doblando sus rodillas a Baal y está a punto de salirse con la suya. Me refiero
de apoyar y votar por Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana. Sí, señor, por Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana. Pero hay un pero. Pero a usted le digo, señor Carlos Mesa, si Dios permite que esté viendo este video, si usted es un patriota que va más allá de ser un ciudadano o un político, debe constituirse en un gobierno de transición, con el fin de poner al poder público y a las instituciones del Estado en el lugar que le corresponde y luego llamar a unas elecciones justas y democráticas, porque esas elecciones están llenas de vicio y usted y el resto de los candidatos están en la misma bolsa. Caso contrario, el pueblo lo sacará. Consecuentemente, señor Carlos Mesa, la patria le está dando una gran oportunidad, porque este gobierno nos está llevando como ovejas al matadero. Y nosotros, como patriotas, no queremos sentirnos culpables de ello. Por eso votaremos por usted. He dicho, Dios, patria y hogar. Ayer hubo un tremendo enfrentamiento y vamos a ver algunas de las imágenes entre los trabajadores en salud que salieron en marcha en Santa Cruz de la Sierra y la policía, que empezó con gases, pero terminó con balines. Vamos a ver estas imágenes, un segundo con audio propio, por favor. Tremenda gasificación para un momento de estos, es que la gente salió a una de las carreteras o las vías principales en Santa Cruz de la Sierra. Estamos escuchando algo de lo que fue esa gasificación y esa movilización de los médicos en el marco de este paro médico que se vio en el país. Pero yo me pregunto, sinceramente, esto no es defensa de los médicos, es decir, ¿qué hicieron los médicos para recibir balines en el cuerpo? Miren ustedes estas fotografías, por favor, y esto no... es una denuncia que no se puede definitivamente contener, ¿no? Más allá de que los médicos estén perjudicando en este momento con su medida de presión a los pacientes, de que haya gente que no podemos acceder a una cita médica por este paro de los médicos o que se nos ha, por ejemplo, pasado y demás, más allá de eso, la violencia tiene que tener un momento de parar. Y no puede permitirse cuando es la policía la que precisamente la ejerce en contra de este grupo de marchistas. Vamos a ver un par de fotografías que tenemos ahora, por favor, que están circulando precisamente en las redes sociales, y donde se ven los balines en el cuerpo de algunos de los marchistas. Y esto fue realmente terrible. La ministra de Salud ha llamado en las últimas horas, ha dicho ella, la última oportunidad para que nos reunamos. Y adivinen qué le han contestado los médicos. No vamos a ir, no vamos a ir, porque no la quieren de interlocutora a ella, quieren a alguien que solucione el problema. Ahí está, mira las señoras cómo quedaron con el impacto de los balines en el cuerpo. Esto es lo que no se puede permitir, no se puede permitir. Es decir, qué tan feroces fueron los trabajadores en salud, que incendiaron, rompieron, vandálicos, tremendos, feroces, además que tendrían que recibir balines hasta en el cuello. Esto realmente es detestable desde todo punto de vista. 11:04. Ojalá podamos hablar con el presidente del Colegio Médico a propósito de estas medidas. No hay solución a Potosí, no hay solución médicos y estamos ya a 11 días de las elecciones en el país. La policía ha dicho que no va a permitir ninguna clase de movimientos que perjudiquen el tema de las elecciones, pero no olviden que estos movimientos están bien aguerridos en querer conseguir cuáles son sus objetivos. Sentenciado por el tema del Porvenir en Pando. Fue prefecto. Dicen que ahora está apoyando a Carlos Mesa desde su encierro en su casa, tiene encierro domiciliario en la zona de Cota Cota en La Paz. Le damos la bienvenida esta mañana a don Leopoldo Fernández. Señor Fernández, saludos, buenos días para usted hasta su hogar. Buenos días, un gusto de saludarlo, estoy en entera disposición. Señor Fernández, lo vemos claramente a través de esta entrevista hasta su domicilio esta mañana. ¿Cuánto tiempo ya ha pasado del Porvenir? Septiembre marcó un nuevo año de este hecho que lo mantiene a usted sentenciado y con este castigo penal, ¿no? Los hechos se suscitaron el 11 de septiembre del 2008 y mi encarcelamiento se produjo 5 días después, el 16 de septiembre.
lo que significa que este 16 de septiembre de 2019 se han cumplido ya 11 años de el encarcelamiento que tengo, de los cuales he pasado aproximadamente 4 años en la penitenciaría de San Pedro, uno en Chonchocoro, y ya con 6 años de detención domiciliaria, que no es, por si acaso, producto de una generosidad o una dádiva por parte del gobierno, sino que contraje algunas enfermedades durante el tiempo que estuve encarcelado, y eso dio lugar a la aparición de un tumor canceroso en el riñón izquierdo, el mismo que tuvo que ser extirpado. Yo soy monorregno, pero hay gracias a Dios, una buena respuesta y un funcionamiento del otro órgano. Y bueno, con los cuidados que se debe tener, tenemos un relativo cuadro de salud controlado. Don Leopoldo Fernández, sentenciado a 15 años, ¿es exacto el dato que yo tengo? Sí, en la primera instancia la sentencia fue condenatoria a 15 años con un delito de homicidio en el grado de autoría inmediata. Y bueno, también se resolvió de una forma muy rara que los años que yo estoy con detención domiciliaria no se computarían para el cumplimiento de la pena. Pero después, cuando fuimos a la instancia de apelación en el Tribunal Departamental, se ratificaron los 15 años, pero por supuesto, en base a toda la legislación existente y la jurisprudencia sobre materias de esta naturaleza, se revirtió eso y por supuesto se resolvió que los años que estoy preso en el domicilio se computen. Después, hace más o menos un año y medio, hemos entrado a la tercera y última instancia, que es la etapa de casación en Sucre, donde estamos esperando que se pronuncie el tribunal correspondiente para tener una sentencia firme ya ejecutoriada. ¿Cuánto tiempo más tendría que estar con el cumplimiento de esta sentencia, don Leopoldo Fernández, para ser exacto? Si se ratifican los dispuestos en las instancias preliminares y ya tenemos la sentencia ejecutoriada, yo ya podría estar en libertad con el recurso de libertad condicional, toda vez que eso significa que cuando se ha cumplido las 2/3 partes de la pena impuesta, ya uno puede gozar de la libertad condicional. De 15 años, las 2/3 partes son 10 y estamos ya con 11 años. Pero ese es un recurso que solamente es aceptado en la medida que la sentencia esté ejecutoriada. Y parece que es parte de una estrategia el dejarlo, no moverlo, fondearlo, de manera que no pueda yo recurrir con ese recurso ante la instancia correspondiente para gozar de la libertad condicional. Bien. Mientras tanto, sigo nomás en esta situación ya hace 11 años. Bien. Don Leopoldo Fernández, más allá del tema de la sentencia, usted es un hombre poderoso en el tema de Pando, fue gobernador, fue políticamente un hombre con mucha fuerza en esta región. ¿Ha cambiado o no ha cambiado esta situación? Bueno, yo tengo ya 40 años de ejercicio de la política. Yo he sido elegido la primera vez diputado nacional en el 79, cuando tenía 27 años. Hoy día tengo 67 años y he sido 3 veces diputado, 4 veces senador de la República. Durante 26 años hemos estado en el Parlamento. Hemos ejercido también cargos a nivel nacional, como la presidencia del Senado, ministro de Gobierno. En 2 oportunidades he estado a la cabeza de la administración departamental, 2 años, el 97-99, como prefecto designado, y como la primera vez que hubo elecciones para prefectos, que fue el 2005 en diciembre, a partir del 2006 hasta el 2008, cuando se sucedieron los hechos luctuosos de Polémica, fue tomado preso, estaba ejerciendo la gobernación en el departamento Pando. Y bueno,
hay sin duda una trayectoria que es larga y la vigencia que pudiéramos tener en este momento está directamente relacionada a todo lo que se ha hecho durante este tiempo. Cualquier político y cualquier ser humano tiene luces y sombras en su vida, pero veo que el balance que se saca de esto es positivo. Caso contrario, en este momento nadie quisiera saber ya de Leopoldo Fernández. Yo le pregunto esto a don Leopoldo Fernández del tema de su poder todavía en cobija, Pando, porque las últimas noticias nos dan cuenta que usted se apegó al tema de Carlos Mesa. Tener a Carlos Mesa cerca o tener a Leopoldo Fernández cerca de esta fórmula, ¿cuál es esta combinación? ¿Cómo debemos entenderlo? Yo fui por ese camino, el decir, vaya, Leopoldo Fernández entonces le reconocen que todavía tiene fuerza, especialmente en Pando y como político también. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Por qué del apego a Mesa? No es muy difícil entenderlo. Si el ciudadano tiene una percepción cabal del muy singular escenario político que estamos viviendo. Estas no son unas elecciones donde hay una competencia positiva entre candidatos y propuestas. Pueden haber 9 candidatos, pero solamente hay 2 resultados posibles de estas elecciones del 20 de octubre del 2019. O nosotros recuperamos la democracia para Bolivia, o se va a consolidar la tiranía y la dictadura. Por lo tanto, no hay muchas opciones para estar pensando en propuestas programáticas, carisma de las personas. Y bueno, entonces se llega a la conclusión de que el único candidato de la oposición que tiene posibilidades reales para evitar la continuidad y la perpetuación de este régimen es Carlos Mesa. En función a un análisis que aparentemente pudiera ser simplista y pudiera ser criticado, ahorita lo más importante es que Bolivia, después de 37 años de vigencia de la democracia, que lo cumplimos precisamente hoy día, bueno, no perdamos ese estado de vida política, ese sistema que es el que, con todos sus errores, lo mejor que hasta ahora se ha visto en el mundo entero. Por lo tanto, dadas esas consideraciones, porque tomamos la decisión de apoyar e impulsar la candidatura de Carlos Mesa con ese fin específico. Bien, ¿por qué no Ortiz, siendo Pando parte de la Amazonía, por ejemplo, de una conexión un poco más fuerte con el Oriente, por ejemplo? Precisamente por lo que acabo de decirle, el escenario es absolutamente diferenciado a otro tipo de elecciones que ya hemos tenido en el país. Óscar Ortiz ha estado presente aquí en mi casa, ha venido con Ernesto Suárez y me han invitado para que firmemos una alianza. Y me hablaron de lo que usted acaba de decirme, afinidades no solamente de tipo político, sino también regional. Hemos estado juntos en la lucha por la autonomía y en fin, una serie de razones que en la primera impresión sugieren que debiéramos estar juntos, pero lo que yo le he dicho y que explico permanentemente es que hoy día no se trata de preferir y escoger y si hay más afinidad o no con Carlos Mesa o con Óscar Ortiz o con Víctor Hugo Cárdenas. Aquí se trata de que debe haber una unidad de la oposición democrática para un poco ratificar y refrendar aquello que el ciudadano boliviano nos expresó a todos los políticos y al país en su conjunto el 21 de febrero del 2016. La ciudadanía, por más que apruebe en parte la gestión del gobierno del MAS, ha sido muy clara al señalar que la alternancia es saludable para la democracia y por lo tanto lo que tenemos que hacer los dirigentes políticos es recoger ese clamor de la población y si vamos por la dispersión con absoluta certeza que aquello que nos dijo la población con su votación el 21 de febrero no es escuchada. Esas son las razones fundamentales y eso creo que es lo que realmente piensa el ciudadano boliviano. Y tengo la seguridad que en estas elecciones del 20 de octubre, aquello que no quisieron hacer los candidatos
va a saber hacer la ciudadanía. ¿Cuál cree usted, don Leopoldo Fernández, sea el escenario post-elecciones? ¿Perdón? ¿Cuál cree usted que sea el escenario post-elecciones? Yo creo que más allá de lo que están hasta este momento estableciendo las diferentes mediciones que se hacen a través de una serie de encuestas, que son insumos técnicos, son parámetros de referencia que por supuesto hay que tomarlos en cuenta, pero creo que hay mucha posibilidad de que vayamos a una segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta también todos los estudios, todas las mediciones que se han hecho establecen que Carlos Mesa ganaría en una segunda vuelta, porque recién los políticos y la ciudadanía entraría al entendimiento cabal de la necesidad de preservar la democracia y lo va a hacer con su voto. No quiero pecar de ingenuo, pero prefiero recibir ese calificativo y esperar de que el desenlace sea por la vía electoral, que sea por la vía pacífica y democrática, aunque tengo mis serias dudas porque Bolivia y la administración que tiene son parte de estos regímenes que se han instaurado en estos últimos 20 años, bueno, 60 años el tema de Cuba, pero en los últimos 20 años en parte de Latinoamérica. Y hay un solo guión. Aquí no hay proyecto político, aquí lo que existe es proyecto de poder. Y a cualquier costo, este tipo de gobiernos y regímenes, reitero, se tienen que quedar. Realmente es un escenario bastante incierto, pero muy preocupante lo que puede darse después del 20 de octubre. Don Leopoldo Fernández, muchísimas gracias por estos minutos desde su hogar en este contacto con Fides. Tenemos 30 segunditos para terminar esta entrevista que se los dejo a usted desde su domicilio, por favor. Te agradezco, John, también por esta oportunidad. Yo solamente quisiera pedirle a toda la ciudadanía de nuestro país que tenga un análisis y una percepción muy clara de lo que puede pasar con el futuro de los bolivianos en la medida que sigamos creyendo que esto es una competencia donde hay que votar por el candidato que más le guste a uno o por una propuesta programática que por supuesto de perogrullo tiene que ofrecer mejor salud, mejor educación, mejor medio ambiente. Eso lo hacen todas las candidaturas. Hoy día no hay que fijarse en eso, hay que ir a ese mensaje que la propia ciudadanía ha dado el 21 de febrero de 2016, cuando le dijo no a la modificación del artículo pertinente de la Constitución que posibilitaba una nueva y cuarta repostulación del binomio oficialista. Y eso solo lo vamos a conseguir en la medida que todos los bolivianos concentren su voto en el candidato Carlos Mesa, que tiene la mayor posibilidad de cumplir con ese mandato del 21 de febrero. Señor Fernández, muchísimas gracias. Un buen día para usted. Al volver aquí en Antes de Mediodía, tocaremos una historia sumamente delicada. El embarazo, la dulce espera y que por un error médico se tenga que empezar a luchar por la vida de un hijo, con lo que le queda de vida a uno. Una madre de familia nos contará parte de una historia que lastimosamente es recurrente. ¿Qué tan recurrente es? No lo sabemos. Pero para la cual, por la lucha intensa que llevan adelante los padres de familia, encuentran una luz que quieren compartirla con todos ustedes. ¿De qué se trata? Espérenos un segundo nada más, por favor, y se lo comentamos en Antes de Mediodía. ¿Sabes? En un momento determinado todo va bien en el embarazo. El médico dice que tu bebé está muy bien. Pero resulta que al nacer, en estos procedimientos de traerlo al mundo, un pequeño error va a marcar de por vida a ese bebé. ¿A qué me estoy refiriendo? Y quiero darle la bienvenida a Catherine Ascarrums, que es mamá. Catherine, un gusto tenerte aquí, bienvenida. Nuestro deseo no es remover de todo ese sufrimiento que me imagino has pasado, pero queda como una herida profunda.
Pero quisiera que le cuentes un poquito a la gente, con las disculpas del caso, ¿a qué nos estamos refiriendo? Claro que sí, gracias John por la oportunidad. Es primera vez que yo puedo estar en un medio contando un poquito mi historia. Como tú dices, muchas veces ocurren negligencias médicas, ¿no? Que conllevan a que, en el caso de mi hija, tuvo una hipoxia. Hipoxia, que significa que tuvo muy baja saturación de oxígeno, que no fue controlada en su momento y le causó un daño cerebral, ¿no? Estamos hablando de una parálisis cerebral. En estos casi 4 años que mi hija tiene, he podido conocer a muchas familias que también pasaron por lo mismo, ¿no? Ya sean en hospitales públicos, clínicas privadas. Lamentablemente hay niños que tienen este tipo de lesión y para nosotros ha sido un camino muy largo, ¿no? Perdón, le faltó al bebé oxígeno. Sí, Sí. porque el bebé no pudo respirar. ¿Qué debía hacer el equipo médico en ese momento? Lo que debían haber hecho es una medición de oxígeno durante la estadía en la clínica. Mi hija nació bien, nació con buena oxigenación, pero después se descompensó y me la dieron de alta. Entonces yo me di cuenta al 5.º día que mi hija estaba como que más apagadita. Entonces fui a donde un pediatra y se dio cuenta que estaba con 52 de saturación, que normalmente debería estar por encima de los 90. Entonces, Aquí la primera lección. La mamá debe pedir que le controlen el oxígeno y cómo está saturando el bebé. sí, así es. Fue algo que yo no me esperaba, ¿no? Uno espera cuando tiene un bebé recién nacido, preocuparse por el alimento, preocuparse por la bilirrubina, pero nunca hubiera pensado que tenía poco oxígeno. ¿Eso le produjo ser hoy una niña especial a ella? Sí. Bueno, mi hija se llama Celeste. Celeste tiene una parálisis cerebral severa, ¿no? Porque hay diferentes tipos de parálisis, del grado 1 al grado 5. Mi hija tiene el grado 5. Wow, es el más profundo que tiene. Sí, Celeste no puede controlar sus movimientos, no puede utilizar manos, no se puede sentar, no tiene control todavía de tronco, de cabeza, y encima tiene que luchar con lo que es la espasticidad, que es una rigidez muscular, que es propia de la parálisis. ¿Cómo cambia tu vida algo así? Cambió totalmente. Bueno, Celeste en ese entonces era la tercera hija. Cambió totalmente porque yo quería conocer familias que estaban en lo mismo que yo, ¿no? Y saber qué tenían que hacer, qué camino habían recorrido, qué tipo de terapias existían en el país. Aparte tuvimos que salir al exterior unas 5 veces porque se necesitaban análisis para descartar que era algo genético, por ejemplo, ¿no? Algo metabólico, porque siempre había la duda y aquí tampoco hay laboratorios que se encarguen de estos análisis. Entonces, algo de usted debe ser, esa fue la respuesta. Claro, había que descartar todo, ¿no? Y fue un camino muy largo, un camino en donde hubieron también muchas deudas económicas, fue muy difícil. Yo hice muchas campañas también para poder ir a los viajes. Yo decía, no importa, hago lo que sea, ¿no? Porque obviamente pues mueve mucho tu economía, ¿no? Mueve mucho tu día a día, ¿no? Inclusive hasta el tiempo con mis hijos mayores también. Más bien en ese caso mi esposo fue realmente un apoyo total, ¿no? Él comenzó a hacer cosas que yo hacía, ¿no? El mercado, recoger a los chicos, hacer las tareas, pero como familia nos ha apoyado, o sea, nos ha unido muchísimo, contrariamente a lo que a veces se escucha, ¿no? Que puede desunir. Pero esta es una lucha, ese error médico le cuesta a la familia la vida entera. Es decir, toda tu vida tendrás que luchar, mucho más por esa personita, por Celeste. En un país donde no hay las posibilidades de luchar, entonces tienes que salir afuera. Cuéntame un poquito de esas experiencias hasta hallar una luz como la que has hallado al final. Sí, cambió completamente, pero también el hecho de ser mamá de una niña con discapacidad te da mucho. Uno piensa que de pronto una familia con una niña con discapacidad no es feliz, pero es todo lo contrario.
Yo veo el amor de Dios en muchas personas, he tenido a muchos ángeles en el camino. Aprendo a valorar realmente lo importante, ¿no? Entonces eso ha sido realmente una hermosa lección, que yo sé que hay gente que ni con 80 años de experiencia la va a tener. Entonces yo sé que mis hijos son unos niños mucho más humanos, entonces yo pienso que nos ha traído realmente muchos beneficios. En cuanto a los viajes, lamentablemente aquí la carrera de fonoaudiología y de terapia ocupacional son nuevas, entonces no existen profesionales especializados en problemas neurológicos, entonces yo tuve que salir, solucionar los problemas de deglución, porque a mi hija le costaba hasta tragar el agua. Gracias a Dios lo vencimos, ahorita mi hija puede comer hasta comida picada, o sea, para mí es un gran logro, ya que yo sé que los niños que tienen parálisis inclusive se alimentan por un botón gástrico. Wow. Y que mi hija disfrute, mastique, coma, para mí ha sido algo espectacular. Y comencé a decidir que tenía que aprender a hacer terapias, porque con una niña que tiene estas necesidades, las terapias faltan. Y obviamente los recursos, como tú decías acá, también faltan. Entonces, inició la búsqueda de qué puedo aprender y qué existe, en todo caso, en el mundo para la rehabilitación. ¿Y qué encontraste en esa luz en el túnel? A ver. Bueno, encontré para mí algo fabuloso. Encontré ABR. 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 ¿Qué es ABR? Que es un sistema de biomecánica avanzada, de rehabilitación biomecánica avanzada. Así es la traducción de sus siglas. Yo lo encontré mediante una entrevista en CNN de una mamá chilena que se llama Sonia Castro, que contaba su historia de cómo ella llegó a eso y cómo le cambió la vida, y cómo su hija, que tenía una parálisis cerebral severa, comenzó a tener cambios, ¿no? Menos espasticidad, a dormir mejor, cosas que a veces uno puede pensar que son muy pequeñas, pero para una mamá como yo es algo importantísimo. ¿ABR son médicos? Es un sistema de rehabilitación especializada en todo lo que es parálisis cerebral. ¿Conectaste con ABR? Sí, le escribí a ella, ella me refirió a ABR, y pues yo tomé un curso en Chile este año con ellos. Atención, hay una buena noticia para las familias que tengan uno de sus integrantes con esta hipoxia. ¿Cuál es la noticia? La noticia es que están llegando en noviembre, y para mí eso es algo espectacular. Es espectacular porque como familia nosotros tener que pensar en salir al exterior es muy difícil. Atención a todas las familias que tengan un miembro con este momento que está pasando, con esta situación que están pasando. ABR Américas va a llegar a Bolivia, va a ser este 16 y 17 de noviembre. ¿Qué tienen que hacer las familias para contactarse con ABR? Lo primero que tienen que hacer es escribir a este correo electrónico. Ellos van a hacer una consulta gratuita, sin compromiso, evaluando el caso de cada niño. Les va a dar toda la información, van a ver en qué estado está el niño para saber qué módulo corresponde, y les va a dar todo lo que es la información. Igual ahí está mi teléfono, si quieren pueden contactarse conmigo para que yo les cuente mi experiencia y más detalles. Muy bien. info@abramericas.com. Así es. info@abramericas.com, y los informes al teléfono 762-33313. Así es. Y quienes no solamente tienen niños, quienes tienen personas mayores ya con esto. Sé que es un programa para todo persona que tiene una lesión cerebral. Entonces me imagino que ellos van a evaluar cada caso. Pero todos es los que algo tendrían una lesión cerebral. Yo me imagino que, o sea, va a ser una oportunidad única para cada familia, ya que es algo especializado, es algo específico, que, bueno, a nosotros nos ha cambiado la vida. Catherine, terminaré simplemente diciendo que estoy admirado cómo Dios te utiliza para dar luz. Gracias. Muchísimas gracias, Catherine, por visitarnos. A ti, muchas gracias por la oportunidad. Si usted requiere más información, comuníquese con nosotros, se lo vamos a brindar acá, en el teléfono o la dirección email.
Vamos a la pausa y hoy es día de cerrar un tema de análisis de toda la semana. Lo que está ocurriendo en Ecuador y la lección para Bolivia en torno a los subsidios a los carburantes. ¿Qué tenemos sobre eso? A la vuelta, no se vaya. Lo urgente para la gente esta semana nos llevó a hablar del tema de la lección que Ecuador nos está dejando. ¿Cómo está Ecuador? La Defensoría del Pueblo oficialmente hace una hora ha confirmado que por la crisis en el Ecuador ya hay 5 muertos. Lenín Moreno quiere ir al diálogo con varios sectores para explicar del tema del levantamiento del subsidio y otras medidas económicas que ha tomado en el Ecuador. Las madres de la Plaza de Mayo se solidarizaron con el pueblo ecuatoriano. Se habla de esa crisis en el Ecuador donde Rafael Correa le mete el tinte político y claro, y deja en entrever que quiere volver, que lo de Lenín Moreno ha sido un tremendo error en el campo económico. Y para muchos en el mundo dicen Lenín Moreno debía tomar una decisión de este tipo para que la economía ecuatoriana no se venga definitivamente para abajo. Héroe o villano, lo comentamos esta semana también en AM. Pero esto nos deja una lección. En Bolivia también hay subsidios. ¿Será que llegamos a un momento de decisión política donde alguien va a tener que levantarlos? Nos acompaña Mauricio Medinaceli, exministro, acá y además analista hoy. Quiero agradecerle por estar con nosotros. Mauricio, bienvenido, buen día. ¿Cómo estás? Gracias John por la invitación. En principio, recordar a la gente que nos ve y a ti, que esta decisión la tomó el presidente Morales en diciembre del 2010. Claro. Él levantó el subsidio y subió el precio de la gasolina de 3.74 a casi 7. Lo hizo el vicepresidente. No se animó Evo, se fue de viaje, ¿te acuerdas? Claro, de acuerdo, ese es más preciso y duró estos 5 días porque igual hubo un afán. Entonces, este tema de levantar subsidios no es solamente del presidente de Ecuador. También aquí es un problema, de hecho el actual gobierno, el presidente Morales ya lo manifestó muchas veces que el subsidio es como un cáncer, digamos, que hay que eliminar. Así es. Entonces la pregunta quizás acá no es si debemos o no eliminar el subsidio, sino cómo debe hacerse esto. Porque la forma como lo hizo el presidente como lo hizo Bolivia el 2010 y lo hace Ecuador, parece no es la forma más adecuada, es decir, de un día al otro levantar el precio, no. Quizás la forma que hizo Irán y la forma que hizo El Salvador es más adecuada. ¿Levantaron ellos alguna vez subsidios? Claro que sí. Cuéntanos un poco. Entonces, ¿cómo lo levantan? Primero, hablan con la sociedad civil. En Irán hablaron con las amas de casa, hablaron con el sector de transporte, hablaron con las juntas vecinales, lo mismo en El Salvador. Y antes de tomar la medida, dialogaron con la sociedad civil acerca de las razones por las que hay que hacer esto y las formas como se debe levantar esto, ¿no? Entonces, la primera, digamos, recomendación es levantar el subsidio de forma no consensuada, pero por lo menos dialogar antes con la sociedad civil, con los principales representantes. Pero no es un diálogo político, estoy hablando dialogar con las juntas vecinales, que es la gente que sufre en primera instancia esto. Segundo, es un proceso gradual, digamos 10 centavos cada mes, cosas así que no impacten severamente, digamos, en la economía de la gente, de un día al otro. Eliminar el subsidio gradual ha sido en algunos países una buena política. Y el tercero, que quizás es el más importante, es pasar de un subsidio a la gasolina que llega a ricos y a pobres, a un subsidio que solo llegue a los pobres. Entonces, ¿cómo hacen esto en El Salvador? En El Salvador a las familias pobres les entregan una tarjeta de débito. Entonces, cada vez que sube el precio de la gasolina, la familia va al cajero y saca un monto de dinero. Entonces, ese monto de dinero le ayuda a pagar, digamos, los precios más altos por ese gasolinazo, podríamos llamar. Entonces, de lo que se trata aquí es de que un subsidio que llega a todos, a usted, a mí, a la gente con mucho dinero y con poco dinero, como es el precio de la gasolina, llegue realmente a los que más necesitan. Porque quizás yo puedo pagar un precio alto a la gasolina, pero la gente de menores recursos no puede. Entonces, las lecciones que deja esto no es tanto si se debe hacer o no. El actual gobierno considera que sí debe hacérselo. Y el próximo gobierno también seguramente considera que debe hacerse.
La pregunta son las formas, la pregunta es los plazos y la pregunta son los montos. Entonces, las formas consensuadas en lo posible, los plazos largos, progresivo, y los montos de poquito en poquito, como dicen en la calle, ¿no es cierto? Entonces, esas son las lecciones que, digamos, deberíamos tomar para no entrar en una suerte de disputa como la que se tiene en el Ecuador, ¿no? Ahora, lo que yo quisiera también a través suyo explicar a la gente de por qué estamos en una situación donde los subsidios hacen daño, ¿de acuerdo? Entonces, estamos en una situación y le pedí su permiso para hacer un ejemplo coloquial para que la gente pueda entender. Imagine que usted es un papá y su familia produce quinoa, ¿de acuerdo? Y usted vende la quinoa a los Estados Unidos y es un exportador de quinoa. Entonces, como resultado de eso, los precios de la quinoa estuvieron buenísimos, compró muchas cosas, a los chicos a un colegio privado, televisión a color, hizo ampliaciones en casa, o sea, gastó sin piedad, digamos, ¿no? Ahora el precio, digamos, de la quinoa cae y la familia está en problemas. Usted, para no perder popularidad, digamos, en casa, lo que hace es analiza los problemas. Uno, los ingresos de la casa son menores a los gastos de la casa. Y el segundo problema, los dólares que tenía al vender quinoa ya no le alcanzan para importar de la China su celular, sus autos, sus aditivos para la quinoa, ¿no? Entonces tiene dos problemas. No le alcanza la plata y no le alcanzan sus dólares. Entonces lo que hace usted, como no quiere perder popularidad, digamos, con sus chicos, con sus guaguas, va al banco y hace dos cosas en el banco. Saca sus ahorros y pide un préstamo al banco, ¿de acuerdo? Entonces su familia lo ve a usted como un héroe, pero sabemos que eso no es sostenible. Algo así está pasando en Bolivia en este momento, ¿de acuerdo? Es un viejo problema macroeconómico que se llama déficit gemelos. En Bolivia tenemos estos déficit gemelos en estas dos gráficas donde subrayé en rojo, ¿no es cierto? La parte que en una parte se ve que los ingresos del gobierno son menores a los gastos y en la otra parte se ve que los dólares son menores a los necesarios para importar. Entonces, estos déficits gemelos generan una, digamos, necesidad del gobierno por más dinero. Así es, y se presta. Entonces, ¿qué hizo el dinero? ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno hizo esto. En los últimos 3 años financió estos déficits con la parte naranja, que son los ahorros de los bolivianos, que se llama reservas internacionales del Banco Central, o la parte azul, que es mayor deuda externa. Por tanto, la situación macroeconómica en nuestro país, independiente de quién gane las elecciones el próximo año, es completamente frágil, porque estamos como ese papá que no quiere perder popularidad, pero sabe que los créditos del banco no son infinitos, y los ahorros no son infinitos también. Me estás confirmando, disculpa Mauricio, voy a tutearte por favor, una preocupación latente que hay en la sociedad. Dicen todos, el próximo año va a haber una crisis económica, dice. ¿Tanto así, no? No, justamente el afán nuestro, el afán mío básicamente, es no llegar a eso. Es como un buen árbitro. Un buen árbitro en un partido de fútbol es aquel que uno ni se acuerda que se llamaba el señor porque pasa desapercibido. El chiste acá es pasar desapercibido para que la gente no se asuste. Pero lastimosamente, para no llegar a un momento de crisis que nadie quiere y no se va, hay que hacer ajustes. Este papá tiene que hacer ajustes dentro de la casa porque sus ingresos han caído y no tiene dólares. Entonces estos ajustes van por eliminar el subsidio a la gasolina, al diésel, de formas progresivas, qué sé yo, contraer el gasto público, no tanta gente en el sector público, contraer la inversión pública probablemente, pero cuando yo digo contraer el gasto público, lo tradicional fue, el gobierno recorta gastos y ¿quiénes tiemblan? Maestros y médicos. Ahora que tiemblen maestros, médicos, militares, policías, todos debemos temblar. Entonces, cuando el ser humano ve que el ajuste de cinturones hace a todos por igual, no es tanto problema cuando solamente ve que el ajuste le toca a uno mismo. Y de hecho, salud y educación deberían estar en los últimos sectores que se deben ajustar el cinturón, porque ahí está básicamente el futuro, ¿no es cierto? Luego,
Pensar en los dólares, cuántas reservas tenemos en el Banco Central, porque ese chanchito, digamos, es limitado, ¿no es cierto? El Fondo Monetario Internacional ya anticipa esto y este año le presentó al gobierno su informe. ¿Al gobierno boliviano? Sí. Son dos muchachitos de la India que hicieron este informe, que está mal hecho, no importa. Pero el fondo recomienda que para pagar la deuda el IVA debería subir del 13% al 20%. Uy, ¿ya? Impuestos, aumentar impuestos. Bueno, el tema es que el fondo, yo no creo en eso porque si usted sube al 20% no es que va a recaudar más, es que el sector informal, Oviustus, la cancha, las 7 calles van a crecer básicamente. Exacto, sí. O sea, la solución no va por subir el impuesto. Pero eso es lo de menos, la parte técnica no importa. El próximo gobierno, ya sea elegido don Evo Morales o quien sea, si va a tocar las puertas del fondo para que le financie esto, el fondo le va a decir, bueno, a ver, hay un paper que han escrito estos dos muchachos de la India. Ya, no me importa la parte técnica realmente. Este paper dice que hay que subir el IVA. Entonces son el tipo de condicionantes que a veces pone el fondo para acceder a estos recursos. Si quieres más plata, estas son las condiciones que tienes que cumplir. ¿Qué es el problema del presidente del Ecuador, ¿no es cierto? El problema del presidente Macri. Entonces no queremos llegar a eso realmente. No queremos solucionar nuestros problemas en casa. Y para solucionar nuestros problemas en casa es este afán que uno tiene de ir por los medios, para tratar de resolver estos problemas. El tema es que hay que ir cortando los subsidios. Sí. ¿Quién será el macho que corte los subsidios? Bueno, el presidente Morales lo intentó en el 2010 y, bueno, el vicepresidente Linera y no pudo. El tema es que Bolivia no tiene recursos en este momento, hay déficit. Gastamos más de lo que tenemos. Así es. ¿No? Entonces, y hay gente que me dice, pero el gas nos puede salvar, la exportación de gas. A esa gente le digo, si rezamos, a Dios, y pedimos que el precio del petróleo suba, para poder equilibrar las cuentas macro, el precio del petróleo debería ser $124 el barril, el internacional. Ahorita está en 60. Entonces nuestros rezos no solamente tienen que ser escuchados, sino tienen que estar en la primera fila de todos los rezos del mundo, para semejante milagro, digamos, ¿no? Casi el doble. Más el doble. Entonces, yo no apostaría por esa medida para conseguir más recursos. Hay que diseñar muchas medidas para no llegar a una situación de crisis, que es lo que no queremos. Me está quedando claro. Para mantener los subsidios, nos estamos comiendo los ahorros y nos estamos prestando plata. Nos estamos poniendo la soga al cuello. Entonces no queremos eso. No queremos dejarles a nuestros hijos un lío, ¿no es cierto? Entonces solucionemos con paz, en calma, sin ir a lo de Ecuador. No tienen por qué haber muertos al solucionar un problema económico. Mi última pregunta, Mauricio, sí. ¿Este cáncer es terminal ya? No. Esto es como un dolor de muelas. La muela está careada. Y si queremos endeudarnos más es como tomar ketorol, ¿no es cierto? Así que calma el dolor de muelas un día, una semana, pero el problema persiste. Pero si no vamos al dentista, vamos a perder la muela. Entonces tenemos que hacer un tratamiento. Todavía podemos salvar esa muela, pero el tratamiento de canales nos va a doler un poquito. ¿Ese dolor es tan intenso que hay que curarlo en la próxima legislatura? Yo estimo que sí. Porque ya los niveles de deuda están en el orden del 8 o 9% del PBI, lo cual es ya alto. Mauricio Medinaceli, exministro de Hidrocarburos, con nosotros, cerrando este tema del urgente para la gente, del tema de los subsidios. Vaya lección del Ecuador. Vaya lección del Ecuador. Mauricio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. A ti, fantástico. Vamos a la última pausa, en Antes de Mediodía, y volvemos enseguida. Adiós. Villa Santa, el placer de beber agua. Es de la Cascada, orgullosamente boliviana. Definitivamente soy el más beneficiado con Villa Santa. Toda la semana estoy con agüita santa. ¿Salud? Amigos, son las 11:57. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos quedan temas pendientes y quiero enviarle un gran saludo al presidente de la Asociación de Guías de Turismo de La Paz, Pánfilo Torres.
¿Pueden imaginarse ustedes que en la isla de la Luna, yo digo, lo hacen, digamos, con buena intención, ¿no? Pero no es cuestión de hacerlo. Los comunarios entraron a parte de las ruinas, aparte de las paredes de los templos, ¿no? Que hay sagrados en la isla de la Luna, y dijeron, esto se está cayendo, como que lo arreglaremos, ¿no? Y le empezaron a meter piedras, le empezaron a meter todo lo que tiene. Y, no quiero ni... ¿Tienes alguna foto de esas que puedas mostrarme en 30 segundos, Wilmer, por favor? De muy buena voluntad, digamos, empezaron para que no se caiga, pero no, ¿quiénes tienen que hacerlo? Los arqueólogos, ¿no ve? ¿Y quién tiene que estar, digamos, a la cabeza? Y se lo digo y con esto termino. Un inservible Ministerio de Cultura. Inservible Ministerio de Cultura. No solucionan el tema de la Isla del Sol, se les alertó sobre el tema de la Isla de la Luna, ¿no? Y solo tienen criterios como que el fuego ni siquiera tocó ninguna reserva natural cuando se come parte de eso. Miren cómo está quedando todo, le ponen piedritas y todo ahí. ¿Quién está a la cabeza? Un inservible Ministerio de Culturas. 11:58, gracias amigos. Mañana tocamos este tema acá en Fides. Ha sido un placer estar con ustedes. Buen día de Dios y buenas noches de Dios.